Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Aunque en algunos programas hemos tenido invitados que trabajaban como profesionales en diversas bodegas de producción de vino, lo cierto es que hoy es la primera vez que vamos a hablar de otro interesante sector para el desarrollo económico del país y que además incide directamente en nuestra calidad de vida. Nos referimos al agroalimentario. Y lo vamos a hacer a través de un emprendedor que, a través de su cadena de productos gourmet, hace llegar a muchos de nosotros productos agrarios y también elaborados de gran calidad, y que además cuenta con una interesante trayectoria profesional que él mismo nos va a relatar. Y además nos explicará cómo fue esa aventura de formar parte de un partido político y convertirse en miembro de la Asamblea de Madrid. Me estoy refiriendo a Luis Pacheco, que tengo aquí conmigo. Él es un profesional con más de 50 años de experiencia en la alimentación. Él dice que es un especialista en alimentación y nos lo va a demostrar. Y que ha curtido su experiencia en empresas como Mercamadrid, que nos va a contar también luego qué es Mercamadrid, porque muchos lo oímos, pero no sabemos bien en qué consiste. El Corte Inglés, ese sí le conocemos todos, pero nos va a contar ahí su experiencia también, porque nos decía antes que había aprendido mucho ahí. Y bueno, su propia empresa, Gol Gourmet, y Frutas Sánchez, Sociedad Limitada, que me imagino que también es una empresa familiar, que también él nos va a contar, y él mismo nos relatará acerca de ella. Y bueno, como he dicho, ha sido miembro de la Asamblea de Madrid. Así que bienvenido, Luis. Muchas gracias por venir al programa, porque además tengo que decir que Luis es compañero de Radio Intercontinental. Él tiene un programa que, si nos da tiempo al final, nos va a contar de qué va, que se llama Saboreando, sí, que nos enseña a comer bien, ¿no? Hablamos sobre todo de alimentación. Es el programa que tiene la emisora especializado en el mundo alimenticio, y tengo la suerte y el privilegio de contar con buenos invitados y hablar todas las semanas una horita, y luego repetimos a veces el programa, y bueno, la verdad es que está teniendo una buena acogida. Pues Sí. bueno, ya sabes que hoy estás aquí en el programa porque, bueno, a mí me llamó la atención su experiencia profesional. Creo que es una experiencia inspiradora. Es diferente a lo que a veces hemos traído al programa. Y también tiene esa faceta, ¿no?, de haber estado en una temporada en la política, que aquí no hablamos de política, Luis, ya te dije, pero sí podemos hablar, Sí. en tu caso, de lo que has aprendido y seguramente nos puedas contar de tu etapa en el partido, que creo que fue Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, La Asamblea de Madrid. sí. Así que, si te parece, te dejo que lances tu historia desde, bueno, desde tu cuando eras pequeñito, qué es lo que querías hacer, cuál fue tu vocación. Creo que tenías negocio familiar, me parece, y cómo se ha ido completando esa experiencia y tu paso por diferentes sitios, el Corte Inglés, como hemos dicho, Mercamadrid, etcétera. Muy bien, bueno, pero para mí, primero, agradecerte, Javier, esta invitación. Es un privilegio estar en este magnífico programa tuyo y que me sitúes en esa élite tuya de profesionales excepcionales. Bueno, mi historia es como la de otras muchas gentes que en los años 70, digamos, yo formo parte de una familia de 6 hermanos, cuando las unidades familiares en España pues eran profusas, no eran de 1 o 2 hijos, sino de familias numerosas. Se daban premios de la natalidad en aquella época, sí, con Franco. Sí, sin duda. ¿Qué ocurre? Que yo soy la 4ª generación ya de comerciante. Ya mis padres, mis abuelos, ejercían esta noble profesión. ¿Sois de Madrid? Sí, bueno, las raíces de mis padres y paterna, por la parte paterna y por la parte materna, están en Villaconejos. Villaconejos, pueblo... Buenos melones. Buenos melones. Pueblo que está muy cerquita de Aranjuez, está en el triángulo mágico entre Aranjuez y Chinchón. Ahí. Bueno, y entonces esa 4ª generación, mis padres se instalaron en los años 60 en el mercado de Santa María de la Cabeza,
con unos puestos, unas bancas y demás para su trabajo. Y ahí fuimos naciendo y creciendo y ayudando en el negocio familiar todos los hermanos. Yo soy el segundo de esos 6 hermanos, como te decía, y me tuve que incorporar a muy temprana edad, muy jovencito, a echar una mano. Hoy sería mal visto, es decir, hoy incorporarse a los 12, 13 años a echar una mano en el negocio familiar no está bien visto, no está contemplado, pero por aquel entonces, años 70, sí. Es decir, no solo que estuviese bien contemplado, sino que era necesario. Y en una familia de 6 hermanos, mis padres y nuestra abuela, que vivía también con nosotros, se hacía necesario. ¿Qué ocurre? Que eso me obligó desde muy temprana edad a madurar muy deprisa. Fíjate, Javier, hasta qué punto que yo tuve que salir del colegio sin haber terminado el cuarto, que era para aquel entonces octavo de GB, posteriormente y tal. Entonces de cuarto y reválida. Cuarto y reválida, sí. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, lo tuve que dejar porque era mis manos, mi aportación era imprescindible en el negocio familiar, del que vivía toda la familia, y no se podía permitir meter un dependiente, ¿no? Y digamos que ese fue el inicio, ¿no? Entonces tuve que madurar muy temprana edad, como te decía, en Mercamadrid, en el mercado de Legazpi. Todavía Mercamadrid no existía. En el antiguo mercado de Legazpi, previo a Mercamadrid. Mercamadrid inaugura en el año 82. Bueno, pues yo tuve que hacer ahí mis primeros pinitos siendo muy jovencito en un mercado y en una sociedad de adultos donde se movía muchísimo volumen de kilos y de dinero, económica, digamos, de agraria que venía, y en el que pues un niño de 12, 13, 14 años tenía que aprender a velocidad de vértigo para poder defenderse en ese mundo hostil que era un mercado mayorista como Legazpi, ¿no? Pero tú eres espabilado ya, de familia, ¿no? Yo me espabilaron a golpes. Te tengo que ser sincero que ahí, en esos mercados centrales, o espabilas o te espabilan, es decir, no te queda otra alternativa. De ahí te hacen que, o sea, ahí el soso no funciona. No funciona porque la propia dinámica y la propia velocidad que lleva te obliga a situarte y a ponerte en orden. Bueno, y ahí arranqué y ayudé en ese negocio familiar y tal, pero todo mi afán era querer seguir estudiando, querer seguir formándome y tal. Hice, por supuesto, mis primeros pinitos en el mundo de la formación profesional, administrativa y demás, pero también por necesidades de guión lo tuve que posponer a más tarde. Pero llegado a los 25 años y ya casado, Javier, ya casado, y con un hijo, ya decidí... Bueno, ¿Cuántos chicos tienes? Tengo 2. Tengo Raquel, mi hija Raquel, y mi hijo Daniel, ¿vale? Que continúan hoy en el negocio de la familia. Curiosamente, han hecho sus carreras, sus formaciones formidables universitarias, pero quieren... Pues es un orgullo para ti. Pues sí, porque es además un rara avis, ¿no? En este mundo que nos movemos. Pero entonces yo quería, por aquel entonces, esa formación, es decir, lo tenía como una demanda interna mía, ¿no? Y entonces hice el curso de acceso universitario para mayores de 25 años. Y ya casado, como digo, y en el que me tuve que, bueno, pues emplear a fondo. Y sé por gente que además no es fácil. No es fácil, no. Y aparte te pierdes la habitud de estudiar, te cuesta otra vez. Has hecho un inciso de 8 o 10 años que te cuesta luego cogerlo. Primero. Y segundo, por aquel entonces yo ya era un profesional avezado de 10, 12 años de experiencia y tenía 26 años. Y el Corte Inglés me ficha. Me ficha sin ninguna solicitud de trabajo, sin ninguna... ¿Conocías gente allí? No, simplemente buscaban el perfil de un frutero joven, hijo de fruteros, que hubiese vivido la esencia, porque querían hacer unos cursos de frutería y querían un profesional, pero que tuviese absolutamente limpia la mente o la cabeza de no haber, o sea, no querían tirar de una persona del equipo ya de Corte Inglés que tuviese experiencias previas y tal, quería una persona de fuera y tal, y hacer unos cursos de formación
de fruteros como el sector detallista y demás. Y ahí se fijaron en mí y yo pues de golpe y porrazo recibo una oferta de trabajo del Corte Inglés para incorporarme como técnico de ventas en principio. ¿Tú entonces estabas en Mercamadrid? Y yo estaba llevando el negocio El familiar. negocio familiar. El negocio familiar de mis padres, la frutería y las tiendas que era de comercio y tal. Y entonces, cuando a mí el Corte Inglés lo que me propone, pues por aquel entonces estuvimos 6 meses, 7 meses de negociación. Está mal que lo diga yo, pero es que fue así, porque tuve que posponerlo. Mi padre lo operaban de una cadera y el Corte Inglés le tuve que dar largas. Le tuve que decir, mire, si quieren ustedes que me incorpore con ustedes, ahora mismo, febrero o marzo, no puedo. Es decir, vamos a esperar a que mis padres se repongan y realmente pueda coger los mandos del negocio para... Y eso sucedió en diciembre del 88. Y ahí me incorporo y me ponen a llevar el control de calidad del cepa de Valdemoro y posteriormente también a llevar la sala de envasado en la que tenía 70 personas a mi cargo, con 27 años ya, 70 personas, 10 líneas de trabajo de 7 personas cada una, en la que se envasaba toda la fruta que vendía el Corte Inglés en toda España, desde aquí. En los supermercados. En los supermercados. Se mandaba a Vigo, se mandaba a Sevilla, se mandaba a Barcelona. Y gente con espolones ya. Claro. Y entonces en esos 70 empleados que tenía la nave de envasado, había gente que venía de Castellana con el colmillo retorcido, espolones, como bien dices, que llevaba 20 años en la empresa, se conocía cuando salía el sol y cuando hacía nube. Y tenía gente nueva, gente con 18 años, 20, que era su primer trabajo. Que no había querido estudiar, pero bueno, aparecía su primer trabajo. Y tenía que, ese equipo tan variopinto, le tenía que conjugar y sacarle ese rendimiento positivo, bueno, formativo y demás. Y además hacer las cosas bien. Bueno, y eso ahí yo eché casi todas las canas que tengo ahora, las eché ahí. Es decir, te voy a decir que estuve 10 años. En los 3 primeros años me ascendieron 2 veces, curiosamente. A los 6 meses me hicieron ya su jefe de grupo y al año y medio jefe de grupo interesado, que se llamaba para aquel entonces, entre comillas, porque recibían digamos así, una bolsa según objetivos de gratificación y tal. Bueno, y de ahí me pasaron ya luego al departamento de compras, en el que ejercí los últimos 10 años. Con un equipo. Cursos, perdona, te entendí antes que eran cursos también. Sí, unos cursos de formación en Herrera Oria, que es para que entonces estaban, y que teníamos que, pues evidentemente se fichaba mucha gente joven, incluso algunos con experiencias previas en el mundo de la alimentación, pero que desconocían del mundo de los tropicales, desconocían. Entonces ahí, de verdad, yo tenía ahí una doble función y además unas jornadas leoninas a veces. Pues crear equipo, ¿no? ¿Qué dificultades hay para crear equipo con esa variedad tan importante? Muy difícil. ¿Cuáles son los secretos? Muy difícil. Y luego también una cosa, Javier, es que arrancaba a veces a las 4 de la mañana en Mercamadrid o 3:30 y ya estábamos en Mercamadrid y terminaba a las 8 de la tarde, 9 de la tarde. Entonces, era complicado, no. Te quiero decir, eso fue un poco la labor de cuando nosotros empezamos a despegar. Ahí el Corte Inglés es el momento del despegue a nivel alimentación. Y es cuando sorpasa a Galerías Preciados. Esto hoy día, si lo decimos en el 2024, Javier, puede sonar a la gente, Galerías Preciados, ¿eso qué es? ¿O qué era esto? Sederías Carretas, ¿qué eran esto? Bueno, pues Galerías Preciados era una empresa de Pepín Fernández, primo de don Ramón Areces, fundador del Corte Inglés, que estuvo con mayor facturación hasta los 88, 89 que el Corte Inglés. Y el Corte Inglés le sorpasa en los 90 y tal, y es cuando ya, digamos, el Corte Inglés se hace con los mandos. Y bueno, y Galerías que caen en manos de Ruiz Mateos, tal y cual, esto, y luego posteriormente es absorbido por el Corte Inglés. Esa fue mi etapa. Y yo en el 2000 decido, tras una conversación con mi mujer en unas vacaciones en Sanlúcar de Barrameda, decido de que quería poner un negocio propio mío. ¿Pero ya las de tu familia seguían funcionando con tus hermanos? Sí, claro, seguían funcionando.
mis otros 5 hermanos ya tenían su negocio propio. Algunos se habían hecho verdaderos especialistas buenísimos, además de lo mejorcito en el mundo de la carne. Hoy siguen en ello. Carne España, Carnes de Colmenar Alberto. Y yo tenía ese prurito de que quería tener Tu propio negocio. Mi propio negocio. Por mis sangres corría, o sea, por mis venas corría sangre detallista, de sangre minorista, y quería tener mi propio negocio. Y entonces lo dije a mi mujer. Me dijo mi mujer, dice, bueno, pero eres feliz. Digo, sí, yo soy feliz perfectamente. Digo, pero quiero tener mi propio negocio. O me llenaría. Y entonces mi mujer, que las mujeres en esto siempre son mejores que nosotros y nos han apoyado siempre, yo de la mía tengo que decir que siempre nos ha apoyado, pues me dijo, dice, bueno, ¿y qué te lo impide? Da el salto. Dejaste el Corte Inglés. Claro. Y entonces fui a hablar con el jefe de personal, Martín Arranz, que era la persona que en ese momento llevaba personal en Hermosilla, en la central, y le dije, jefe, quiero montar una tienda propia mía y tal. Me recuerdo su frase perfectamente. Dice, ahí fuera hace mucho frío, Luis. Dice, estás muy bien, te han ascendido 2 veces, eres hoy accionista del Corte Inglés. ¿Por qué? Mire, es algo que es intrínseco a mí, que quiero correr esa aventura. Digo, no quiero llegar a los 70 años y decir si lo hubiese intentado. Y entonces recuerdo que me hizo una proposición maravillosa, que fue concederme 2 años de excedencia, algo que no se concedía. Dice, mira, por si te quieres volver o quieres volver, tienes aquí tu puesto de trabajo. Y le dije, digo, usted me conoce, usted sabe. Digo, no voy a volver. Digo, con mucha pena. Digo, no me oirá usted hablar nunca más del Corte Inglés. No me irá una frase mal, no me irá... Solo puedo dar gracias y hablar bien de esta empresa, que me ha ayudado y me ha terminado mi formación profesional, pero tengo esa gana, tengo mi familia que me apoya, mis hijos. Esto es importante lo que tú dices. Sí. Hay gente que llega a cierta edad y está frustrada porque no ha hecho Sí, lo que quería. Siempre hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y sobre todo, más que intentarlo, hay que ilusionarse con ello. Es decir, yo creo que lo más importante de todo es que no nos sintamos nunca alineados. Es decir, las empresas son muy importantes, qué duda cabe. Pero tú tienes un proyecto y tienes un sueño. Acómetelo. Es decir, lúchalo. Que luego tienes más suerte, menos suerte. O no te ha salido bien. O no lo has dado con la tecla adecuada. Pero eso no es óbice para que te rindas. Vivimos en una sociedad en la que, en la sociedad española, al que se cae, rara vez le echa una mano. Es decir, hacemos leña del árbol caído. Otras sociedades, la anglosajona y sobre todo la americana, dice que solo triunfas cuando te hayas caído 3 o 4 veces. Claro, solamente se aprende uno cuando se equivoca. De los aciertos aprendemos menos que de los errores. Bueno, pues esa fue mi trayectoria. Entonces montamos World Gourmet 2000, ahora tiene 24 años. 24 años, tío. Sí, con toda la ilusión. Una tienda gourmet en España en Madrid, que era, por aquel entonces, había una ebullición del mundo gourmet, pero era el camino más largo. Pero el Corte Inglés tiene también tiendas gourmet. Sí, sus tiendas gourmet, de las que yo había colaborado en ir montándolas, y que hoy se llaman Experience, Gourmet Experience, y en las que yo cogí también mucha experiencia, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que yo tenía ese afán de superación y elegí el camino más empedrado, más duro, que era el camino más lento, porque yo podía haber llenado la tienda, el local, a lo mejor en los primeros 15 días poniendo precios, batallando precios y demás. No, elegí el camino de calidad, hacer los clientes uno a uno, como un marmolista, es decir, tratando de hacer, esculpiendo el negocio. Tuvimos, la verdad es que, un reconocimiento muy pronto de la prensa. En el 2003 nos elige la Luna de Metrópoli, que era una de las guías del mundo más influyentes en el mundo, en la crítica gastronómica. Nos elige mejor tienda gastronómica de la Comunidad de Madrid.
cosa que nosotros nos pilló con 2-3 años de experiencia, muy esto. Y en el 2003, ese mismo año, en el 2004 nos elige Madrid Fusión proveedores de la cumbre gastronómica número 1 por antonomasia del mundo. Y ahí nos tocó hacer, pues eso, encaje de bolillos para atender esto. Y nos fue dando un bagaje y un prestigio y un conocimiento a nivel de restauración y a nivel... Y eso nos llevó luego a múltiples premios y reconocimientos. La Comunidad de Madrid, de Premio a la Excelencia de la Economía ¿Estáis en Madrid Social. o en más sitios? Estamos en Madrid. Solo. Sí. Hemos recibido ofertas para estar en Palma de Mallorca, en Oviedo, en Marbella, abrir franquicias y no veíamos la opción porque es un sector muy personalizado, muy especializado. Es decir, y si no lo haces tú personalmente, te va a costar mucho. Es muy difícil formar un verdadero gourmet. gourmet. El nombre, una mala franquicia. Una mala franquicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, en el 2010 ya es cuando recibimos el premio Alimentos de España, que es la primera vez que se daba a una pyme del sector de alimentación, en el que nos reconocen como mejor tienda en la distribución y comercio alimentario. Lo daba el Ministerio de Agricultura y nosotros nos sentimos ahí, bueno, sin haber, digamos, generado ningún ruido ni ningún esto, pero bueno, muy reconocidos. Por mérito propio. Mérito propio. Ahí teníamos 22 empleados que habíamos ido poco a poco, 22 familias, 22 nóminas que cumplir y un reconocimiento de toda esta. Luego hemos aparecido en muchas ocasiones en colaboraciones de radio, de prensa, de televisión y ayudando, pues igual que en estos micrófonos. Hoy estoy contigo, Javier, hablando de profesionales, pues en televisión divulgando las bondades de una alimentación sana y saludable. Y eso, luego he estado también 15 años en la directiva de 5 al día, estuve 8 años directivo de Carnimad y lo más importante que luego derivó en la aventura política es que durante 6 años me eligieron los propios compañeros. Fui premio COCAM. COCAM es la Confederación de Comercios y Agrupación de Mercados de Madrid. Y entonces, a la hora de premiar, en el 2009 nos premia como personalmente. Ahí no era un premio a la empresa o a la tienda, era un premio a la persona, era el premio COCAN a Luis Pacheco por la difusión de las bondades de la alimentación en Madrid. Bueno, me pareció un reconocimiento de verdad merecido también por otros muchos compañeros, seguro, pero bueno, que me dio una predisposición en el sentido de que cuando se produce el relevo de Hilario Alfaro en COCEN, la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, hay una propuesta generalizada, unánime, de hacer una candidatura unívoca, única, sin más, que no hubiera enfrentamiento de corriente ni nada, y que yo fuese el presidente, que Luis Pacheco encabezase esa junta directiva, en la que estaba pues Carnimad, estaba Adepesca, estaba las mayoristas de calzado, las asociaciones de... Y eso conllevaba ser vicepresidente de CEIM, que lo fui durante 6 años con Juan Pablo Lázaro I y luego con Miguel Garrido, y vicepresidente de la CEC, de la Confederación Española de Comercio a nivel nacional, con Manuel Martínez Izquierdo. O sea, ya empiezas a meterte en el tema de relacional y medio político. Claro, pues ¿qué ocurre? Que nosotros teníamos unas propuestas del comercio muy importantes que queríamos que se llevasen a efecto para preservar el magnífico comercio detallista que tenía Madrid, que era muy significativo y muy diferente al resto. Y nos encontramos con 4 años de Manuela Carmena al frente del consistorio madrileño, del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí me tocó pelear. Yo soy bravo, no soy manso, y me tocó pelear. Y me tocó pelear duro porque nos querían imponer una permisividad a la venta ilegal callejera, por ejemplo. Y nos querían imponer
unas calles sin limpiezas, sin, es decir, nos querían imponer una serie de prebendas que no iban con el comercio moderno que nosotros defendíamos. Y entonces eso me hizo pelear en el mundo de reuniones, de tal, de esto. Y cuando ya decidí dejarlo en el 2018, a finales del 2018, yo todos los años me reservaba, Javier, perdona que no te estoy dejando preguntar. No, sí que ya te voy a hacer un par de preguntas antes de irnos al descanso. Estaba todos los años, por el mes de noviembre, reservaba una semanita para poder irme con mi mujer. Y no gastaba todas las vacaciones de 20, 22 días, 25 días en verano, sino que a lo mejor con 2 semanas en verano me conformaba, pero reservaba una semanita, porque la campaña de diciembre para las tiendas gourmet es muy potente, a nivel de regalos, de cestas de Navidad, de tal. Y entonces es un mes que para nosotros es demoledor de trabajo. ¿Y qué hacíamos? Que siempre en noviembre nos guardábamos ahí 3, 4, 5 días, una semanita si podíamos, para cargar las pilas y afrontar diciembre hasta Reyes potente. Y llegó este mes, este 2018, y al secretario, Juan Antonio, que no se me olvida, le dije, búscame una semana por ahí en la que no tenga ninguna reunión ni nada, que esa semana me quiero ir con mi mujer. Me voy al último rincón donde no esté ni localizado. No sé si en la costa, porque estaba verdaderamente breado. Y me llama y me dice, Luis, tienes en el mes 23 reuniones o actos que atender. No juntas 3 días seguidos sin ningún acto. Digo, pero bueno, ¿cómo me estás contando? Digo, esto es una esclavitud moderna de la representación de... Entonces me dijo, dice, es así, dice, no tienes nada de por ahí libre. ¿Qué ocurre? Que tenía entrega de premios de Madrid Norte, reuniones con el, no sé, con el gremio de calzados, reuniones, o sea, junta directiva de CEIM, tal, de locos. Y dije, pues hasta aquí hemos llegado porque ya no podía con todo. Ya mi cabeza, digamos, se había llenado, el vaso se había llenado y cualquier gota más ya iba a exceder. Entonces es cuando ya decido decirle, pues vamos a promover una junta directiva más extensa que me supla y yo causo baja, o pido o presento la baja a primeros de año del 2019. En buena armonía, hemos dejado amigos y todos, y bueno, y de hecho me tienen un aprecio que me tienen. Pero así lo hicimos. ¿Qué ocurre? Que en el 2019 yo, pues después de llevado esto a efecto, fui a despedirme de todos los grupos parlamentarios con los que había estado colaborando y llevándoles propuestas, ¿no? Para que entonces solo había 6. Estaba más Madrid, más estaba Podemos, estaba Ciudadanos, PP, PSOE y Vox. Me despedí de todos, agradeciéndoles su colaboración y que me hubiesen escuchado a las propuestas del comercio de Madrid. Y posteriormente había una cita electoral el 19 de mayo del 2019, una cita electoral. Y en febrero me llama Ignacio Aguado. Mayo 19 estamos en pandemia ya. Mayo 19, no, fue en el 20. Sí. En el 19, en mayo, me llamó Ignacio Aguado, en febrero. Oye, Luis, queremos hablar contigo y tal. Esto, venga, pues vale. Total, que vino a Platea, que teníamos la tienda de ahí de Goya, y tomando un café y tal, dice, mira, ¿por qué no nos ayudas a hacer el programa de Ciudadanos para la cita electoral del 2019? Digo, lo tienes muy fácil, te hemos dado dossiers hasta con 400 propuestas. Dice, bueno, pues ponnos lo que esté más actualizado, los que matizas y tal, vale. Total, que una semana después me viene, digo, mira, ya lo tengo más o menos tales. Y una semana después me viene ya con Albert Rivera y me dice, no, mira, te vamos a ser sinceros. No solo quiero que nos hagas el programa, sino que vayas en lista con nosotros. Digo, pero vamos a ver, si yo no estoy afiliado a Ciudadanos, si yo no... Digo, yo soy un humilde comerciante, no soy político. Digo, eso sí, soy de extremo centro, ni de los de la extrema izquierda ni de la extrema derecha, extremo centro.
Digo, porque un comerciante cuando abre su persiana, pues no le pide el carnet de identidad al que entra. Si es usted de derecha, sí le despacho, o si es usted de izquierda, no le atiendo, o si le atiendo, o usted sí y a usted no. No. Entonces, y me dijo, dice, no importa, puedes ir perfectamente, como, así fue, como independiente. Y fui número 8. Y le pregunté, digo, ¿pero en qué número me queréis poner en la lista? Dice, pues mira, tenemos actualmente 17 diputados. Dice, estábamos manejando un trekking de unos 20 diputados que preveemos y tal. ¿Te parece bien que vaya situado el 8? Digo, el 8. El 8 sale. Dice, no, sale seguro. Sale seguro. Porque queremos tener una voz del comercio, que no hay ningún comerciante entre los otros 130. Tal. Dice, para que tenga el comercio, tenga una voz autorizada. Digo, hombre, digo, el 8. Digo, o sea, me está garantizando el... Sí, sí. Digo, sin estar afiliado. Bueno, pues el 8 fui y sacamos 27 diputados. Y el PP de Ayuso, 30. Fue cuando se estimó hacer un cogobierno, Ayuso y Ignacio Aguado, PP, Ciudadanos. Luis, si te parece, sí. Hacemos un pequeño descanso. Claro, fenomenal. Y hablamos, te hago un par de preguntas además, después sí, y hablamos de tu experiencia. Y hablamos y terminamos con esa experiencia y luego te cuento otras recientes y el programa de radio. Muy bien. Muy bien, fenomenal. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Luis. Yo te iba a hacer tres preguntas. Tres preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora y luego seguimos hablando. Me las apunto y te contesto todas. No me voy a dejar nada en el tintero. De tus encantos y desencantos con la política. Sí. Primero, yo quería que nos contaras qué se hace en Mercamadrid. ¿Qué es eso de ser asentador en Mercamadrid? ¿Qué papel tienen? No sé si nos quieres contar además los poderes que se ejercen allí, las influencias. No iba a decir otra palabra más fuerte. ¿Mercamadrid qué hace? ¿Controla todo el flujo de suministros dentro de la capital? Claro. Dentro... Pero bueno, no. Perdona, yo creo que las grandes superficies compran directamente, no pasa por Mercamadrid. No, perdona, no solo dentro de la capital, y yo te diría Mercamadrid a nivel nacional, Es decir, existe Mercabarna, Mercasevilla, Mercabilbao, pero Mercamadrid es la primera unidad alimentaria de Europa y la segunda a nivel mundial, solo superada por Tokio por el pescado, porque Tokio la supera por kilos de pescado que comercializa. Es decir, Tokio son 13.000 islas, o sea, Japón son 13.000 islas, y entonces Tokio, que maneja tantísimo volumen en pescado, supera a Mercamadrid. Pero solamente por eso, si no, Mercamadrid sería la primera unidad alimentaria a nivel mundial. ¿Y qué hace Mercamadrid? ¿Procurar que comamos todos? Claro, procurar que no nos falte de nada. Y lo vas a entender muy rápidamente. Mira, tiene una superficie que supera en metros cuadrados al Principado de Andorra. ¿Vale? Ahí trabajando en torno a 25.000 personas. Casi 800 empresas. ¿Quién es el dueño de Mercamadrid? El ayuntamiento. El ayuntamiento tiene el 51% de acciones, Mercasa el 40 y tantos. Y detrás de Mercasa, ¿quién está? Y luego está, pues, Mercasa es una empresa, vamos a decir, nacional, con participación también privada y demás, pero son los propietarios los que marcan la pauta a Mercamadrid. Pero el ayuntamiento, evidentemente, es el que o sea, el ayuntamiento, maneja. Mercasa, ¿qué más? Y luego ya son pequeñas participaciones de las asociaciones mayoristas y minoristas. Y no hay más. Es decir, Mercamadrid, ¿qué ocurre? Que es un insustituible. Ten en cuenta que nosotros tenemos una comercialización, somos un país principalmente productor y exportador a nivel mundial, pero necesitamos canalizar esa cadena de valor desde el campo a la mesa. Es decir, yo tengo un agricultor maravilloso en Villa del Prado, o en Almería, o en Valencia, o en Aragón, que produce magníficas alcachofas, pero que él no es capaz de ponerlas capilarmente en los establecimientos que las venden en Madrid, en Toledo, en Ciudad Real, en Soria, en Segovia, en Guadalajara.
Para eso necesitamos la red de mercas. La red de mercas que gerencia Mercasa. Y entre la red de mercas, el más importante de todos los mercas es Mercamadrid. Supera casi más del 50% del volumen. Luego sigue Mercabarna, luego posteriormente Mercabilbao, Mercasevilla, Mercapuy, Valencia y demás. Pero Mercamadrid es insustituible porque recibimos y comercializamos muchísimo producto foráneo también, que viene del hemisferio sur, Sudáfrica, Sudamérica o el cono sur índico, por ejemplo, y que si no hubiese un mercado central canalizador de esto, tendríamos un problema importantísimo. O sea, no tendríamos capacidad de recepción ni de cámaras ni de volumen para distribuirlo. Y luego otra función que hace Mercamadrid importantísima es la de exportar, es decir, ser la palanca, el trampolín de esos productores magníficos que tenemos en España y que son productores de, pues te voy a decir, de cerezas en el Jerte, y que producen 10 millones de kilos, pero en España o el mercado nacional les consume 2. Los otros 8 millones tienen que salir y vía transporte y demás tienen que llegar a Suecia, a Alemania, a Reino Unido o sea, cualquier productor pasa por Mercamadrid. No todos. A ver, antaño sí. Cuando el Mercamadrid nace con vocación de que todo pasase por Mercamadrid. Posteriormente ya las grandes centrales de compra, Carrefour, Corte Inglés, Mercadonas, tienen capacidad de negociación por volumen de compra con productores, con agrupaciones o asociaciones almerienses o cooperativas de Andalucía y demás, ¿vale? Entonces, esa es la importancia y la fuerza que tiene Mercamadrid. Evidentemente, Mercamadrid es un canalizador y sobre todo es un optimizador de productos, es decir, por ejemplo, los plátanos que se producen en Canarias no serían comestibles en la península tal y como salen de Canarias, salen verdes. Y hay que madurarlos en esas cámaras, que hay que cambiar esa fructosa, o sea, esa pulpa que incomestible por fructosa comestible. Por tanto, el papel de Mercamadrid es fundamental y Mercamadrid necesita desde luego una modernización, que duda cabe. Y mi labor allí ahora mismo, pues estoy colaborando con una empresa potente, número 1 en España, en Import-Export, que es Frutas y Sánchez, una empresa familiar que tiene más de 50 años de trayectoria, con 2 generaciones ya detrás que vienen y que está importando con producciones propias y que está importando y exportando y tal. Y yo estoy colaborando con ellos en la potenciación de su marca, de su primera marca, que rica, y en la optimización de su producto, que son unos grandes canalizadores, evidentemente, de fruta, para hacerla llegar desde el campo, desde el árbol, desde la frutal o desde la huerta, a la mesa del consumidor. Eso es importante. No te he terminado de contar, me has preguntado primero por la política. Mercamadrid te dejaba ahí un esbozo, luego si acaso te lo termino de... Pero en la política te decía que en el 2019 concurrimos y aparece, y entonces hay un cogobierno, te decía, en la Asamblea de Madrid, entre PP, Ayuso, que gobierna 7 consejerías, y Ciudadanos, y Ignacio Aguado, que gerencia 6, ¿vale? Yo por aquel entonces estaba llevando, era el portavoz de Economía del Grupo Ciudadanos. Entonces, y además presidía la Comisión de Deportes y Transparencia. Con lo cual me tocó, pues, vivir toda la eclosión del COVID, de cuando llega la pandemia. En marzo me tocó vivirlo muy de cerca. Mi mujer me decía, dice, pero estás trabajando más que de frutero. Porque claro, como tenían todos mi teléfono particular de la etapa anterior de Cocen, pues es que me llegaban mails, whatsapps, tal, oye, ¿y cómo te va a hacer los ERTES? ¿Y cómo tal? Y ayudarnos porque nos están abrasando los alquileres, que estamos cerrados, pero el propietario dice que no tiene la culpa, que quiere cobrar. Tuvimos que, de verdad, hacer una... Bueno, y ¿Cómo gestionas el estrés tú? Perdona que te interrumpa.
Pues buena pregunta. Suelo tener mucha capacidad antiestrés. Yo creo que lo he heredado de mi madre. Mi padre se estresaba más. Y mis hermanos también. Me dicen que... tienes... a veces... Hay una frase que define esto, y esa frase no es mía, es de mi abuelo, padre de mi madre, que fueron 12 hermanos, figúrate, mi madre tuvo 11 hermanos más, y su modo de vida era el campo, eran agricultores en Villaconejos, cultivando melón, lo que hablábamos antes. Y había veces que mi abuela le decía, Emilio, me he levantado y hay nubes en el cielo. Que no te preocupes, que siempre que ha llovido ha escampado. Y tenía que alimentar 11 bocas. Y si le venía una tormenta sobre la producción, la plantación. O sea, visión positiva. Claro, siempre visión positiva. Entonces nunca se alteraba, nunca se... ¿Cómo gestionar el estrés? Es muy difícil, ¿eh? No, con esto no te quiero decir que tenga la fórmula, ni el antídoto, ni la fórmula mágica. Pero también esa frase de los chinos, ¿no? De que si tienes solución, no te preocupes por el problema, y si es un problema que no va a tener ninguna solución, ¿de qué sirve preocuparse, no? Bueno, pues casi. ¿Qué ocurre? Que eso me fue dando un bagaje de afrontar los problemas y que los tuve, y muchos, cuando estaba en el Corte Inglés con tanto personal a mi cargo, luego cuando afronto mi empresa, en la que el inicio tenías que estar pensando a lo mejor en un año en el que ibas a hacer unos balances de pérdidas y ganancias perdiendo, ¿vale? Y no pasa nada por eso. Es decir, el estrés hay que no dejar que te amordace, que te ate las manos y que no te deje maniobrar. Es decir, hay que gestionarlo, pero gestionarlo en positivo. Y la manera de gestionarlo en positivo es, pues eso, pensando en positivo y pensando que mañana vuelve a salir el sol, vuelve a amanecer la mañana, el día, y que si tienes confianza y fe en tu gestión, en tu labor, en tu capacidad de solucionar problemas, pues vas a poder con ello. Yo nunca me he atosigado. O sea, hacer una cosa y después la otra y después la otra. Efectivamente, sí. Y agendar bien tus cosas. Agendar bien, sí. Hay que organizarse. Sin duda, el caos no ayuda mucho. Es decir, yo creo que una buena agenda y lo que tú dices. Sí. Y hacer una cosa y mañana la otra, porque si no te da tiempo hoy ya lo harás mañana, es importantísimo. El caos no ayuda. Yo estoy convencido de que y además tener la cabeza siempre bien despejada. ¿Qué te ayudó para generar equipos? Que también te quería preguntar. Pues para generar equipos, lo principal que me ayudó es que me había criado en una familia numerosa. Dirás, ¿cómo puede ser? Estabas acostumbrado a negociar. Claro. Por un palmo de habitación. Por un juguete. Que me tocaba a mí jugar con él. Pero es que mi hermano, que era más pequeño, quería jugar con él y él no sabía de tempos, no sabía si me tocaba a mí o le tocaba a él, y a ceder de vez en cuando. Fíjate que te digo esto de ceder, y yo tuve en esa etapa, entre los 70 empleados que tenía en la sala de envasado, tenía a los 3 enlaces sindicales de la empresa. El de comisiones, el de UGT y el de la UP, que era Unidad Profesional, que era un sindicato más amarillista que tal, pero los 3 los tenía. Las que me faltaban el viernes, el día de más follón de trabajo y demás, porque tenía la reunión a las 12 de la mañana y tal, ¿no? Y además de los que, y nunca me llevé mal con ellos. Fíjate, curiosamente, siempre les tenía a favor, siempre les terminaba metiendo en el cesto, pero siempre con una... es muy difícil, y esto no es... yo verás, no quiero con esto ponerme ninguna medalla ni nada, pero con mucho diálogo, hablando mucho, escuchándoles mucho. Y decirle, pero hombre, si tenemos que hacer este trabajo, vamos a hacerlo con una sonrisa, hombre. ¿Por qué lo vamos a hacer a regañadientes? ¿Por qué lo vamos a hacer de mala manera? Y siendo empático, yo creo que tú eres empático. Sí, bueno, ahora menos, Sí, Javier, lo era más hace 20, 30 años. El tiempo me ha ido a veces curtiendo, y la etapa política indiscutiblemente. La etapa política, yo cuando tenía la mejor ley... ¿Qué aprendiste de la política? Pues mira, ¿O qué te desencantó de la política? Me desencantó una cosa.
tenía una ley que era la ley de lo que necesitaba el comercio. Me decía Ayuso, Isabel, decía, joder, es que cuando tú hablas de comercio, Luis, porque luego posteriormente a dejarlo y tal, coincido con ella en varios actos, es que cuando tú hablas de comercio se producía un silencio en la sala. O sea, en la asamblea escuchábamos porque no había ningún comerciante. Dice, pero tú has estado y has vivido cuando otros están... Con la experiencia que tenemos, además. El bullicio tal. Claro, digo, pero porque yo llevaba varios años previos hablando con ellos, con todos los grupos, y diciéndole. Entonces, promoví una ley de comercio que venía a mejorar la de Esperanza Aguirre del 2012 y la venía a mejorar, a limar las asperezas, las durezas de horarios y demás, de venta ilegal callejera, todo esto, y había conseguido que saliese como una transaccional. Una transaccional era una ley que votaban los 6 partidos a favor. O sea, tenía 132 votos de 132 diputados a favor. Ya los tenía todos los portavoces de esto en la ley a favor y se iba a presentar. Yo les dije, admitimos las enmiendas que queráis precisas, que si tal, que si cual, ¿no? Porque entonces no hablábamos de 37 horas y media de trabajo, ni la ley de subir el salario mínimo interprofesional, ni nada de esto, ¿no? Hablábamos simplemente de qué es lo que necesita un comerciante. Y esta ley y esto que necesita el comerciante no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de rojo, ni de azul. Mira, esto es lo que necesita el comerciante. Al final de generar desarrollo y entonces todo lo veían desde ese punto de vista, y como lo veían desde ese punto de vista, pues conseguí de todos esos portavoces que se sumaran y le dije, mirad, si queréis algún grupo, tenéis la especial prurito de presentar vosotros la ley, presentarla. Yo no quiero ponerme la medalla. Yo con los comerciantes estoy ya con el culo pelado, como decían antiguamente, ¿no? Ya me conocen de sobra y saben que... pero si alguno queréis apuntaros la medalla de cara a vuestra tal, me da lo mismo. Lo importante es que salga la ley. Y si sale como una transaccional con el voto de los 130... Y estaba ahí, ya a puntito de caramelo, cuando no sé qué fue a hacer el grupo parlamentario Ciudadanos a nivel nacional en Murcia. Se fue a Murcia a moverle la silla al presidente de la comunidad murciana. Eso fue mal interpretado, mal hecho, mal gestionado, mal gerenciado. Fue una trampa clarísima que le puso el PSOE y en la que cayó, pues clarísimamente, Inés Arrimadas por aquel entonces ya y sus asesores, y Isabel Díaz Ayuso, que tiene un olfato político muy importante, pegó un puñetazo en la mesa y disolvió la asamblea y convocó nuevas elecciones. Ella salió con mayoría absoluta. Claro, y entonces yo cuando convoca esas elecciones, yo automáticamente mando una carta que está por ahí, que la publicó ABC, la han publicado varios medios, La Razón, salió publicada en algunos digitales, en el que el portavoz de Economía de Ciudadanos se aparta de la... no comulga con esta política en la que nosotros en Madrid no conocíamos que se iba a hacer en Murcia y que dio al traste con todo el trabajo que estábamos haciendo en Madrid. Y entonces eso derivó... Frustrante, ¿no? Frustrante. Eso fue la frustración mayor. Yo me quedé en stand-by. De hecho, para unas elecciones posteriormente recibí intentos y contactos del PP para ir en sus filas y demás. Y le dije, no, sí, de momento me voy a esperar. Es decir, me ha dejado muy traumatizado la experiencia. Porque además la experiencia política, esos 2 años fueron de los peores que se vivieron en los 40 y tantos años que lleva, 12 por 4, 48 o 50 años que lleva la Asamblea de Madrid. Porque fueron los años de la pandemia, de estar encerrados, de tener reuniones telemáticas, fueron muy, muy frustrantes. Y no entendí esto, entonces me desvinculé absolutamente, completamente de Ciudadanos, a nivel de no querer ir en listas y de no tal. Y eso fue lo que más me frustró. Cosas a favor, pues evidentemente una experiencia política muy bonita, en el sentido de representar a los madrileños. Bueno, y salí con la misma declaración de patrimonio y de renta que entré. ¿Os hiciste rico? Salí con la misma. Es que viendo lo que... No, pero te digo esto, Javier, porque viendo lo que hay, lo que se cuece por ahí, pues uno puede pensar, joder,
Yo he sido un político un poco raro, avis, ¿no? Pero bueno, me siento muy feliz de haber hecho esa trayectoria y hoy estar en este mundo, pues eso, con el respeto. Mira, en estos micrófonos, ahí donde tú estás sentado precisamente en esa silla, tuve de invitada para el programa Saboreando a Isabel García Tejerina, ex ministra de Agricultura, que tú conoces, una magnífica ministra de Agricultura que tuvimos en Bruselas y representando a los agricultores y pescadores y pescaderos españoles, al sector primario, al que le defendía como nadie. Es decir, tuvimos una magnífica ministra, ha estado Paloma Martín, ha estado Jorge Rodrigo, que hoy es consejero de ¿Qué le pasa al agroalimentario en España? Que también queríamos hablar de eso. Pues mira, la agroalimentaria, nos quedan 5 minutillos, a ver si puedo. Mira, en España estamos a punto de perder la soberanía alimentaria española. Y esto, Javier, es muy duro. Es decir, España es un país autosuficiente. Produce y genera suficiente alimento. Y exporta. Y exporta. Un montón. Produce. Somos líderes efectivamente, líder en exportación. Pero eso lo estamos a punto de perder. ¿Por qué? Pues porque nos está sorpasando en producción y en atentar contra nuestros mercados otros competidores. Marruecos, el Magreb, Egipto, Turquía, Sudáfrica, tal. Pero bueno, esto en un libre comercio hay que aceptarlo, no pasa nada. No, pero perdone, es que a mis agricultores de Almería, de Valencia, de Andalucía, de tal, yo les exijo que no echen Tomator, que es uno de los pesticidas fertilizantes para matar las hierbas de las plantas de tomate. O yo les exijo que no me utilicen la regulación europea, que es tremenda, pero España es todavía más exigente. O sea, es menos permisiva todavía que Europa. Y sin embargo, luego usted en el mercado de Rungis en París, en el mercado de la City en Londres, en el mercado central de Berlín, usted sí permite que entren productos tratados con esos productos que a mí no me permite, del Magreb o de tal, y que compitan con los míos. No, pero ya usted ya el Foreign Spain se paga más. No estamos hablando de lo mismo. Estamos cambiando las reglas del juego y me está usted haciendo. Entonces estamos a punto de perder esa soberanía alimentaria porque estamos siendo mal defendidos en eso. Nos está ocurriendo con los pescadores, con nuestras flotas pesqueras. Ahora, ¿no? De los 30 claro, días, nuestras flotas pesqueras han conseguido, pero una carencia nada, de unos meses, pero que en breve la veremos como nos la pisan y tendremos que consumir pescado de Italia, pescado de Irlanda, pescado de Escocia, pescado de tal, y de nuestra flota pesquera verla como se arruina. Y esto tenemos malos gestores de esto, malos defensores de esto. Entonces necesitamos gente, buenos profesionales, y que consigan que no solo seamos buenos en turismo, en producción, sino que sepamos defender nuestra fuerza. Así es. Eso es lo que creo yo que es el futuro del sector agroalimentario. Y, por supuesto, en Saboreando me meto de vez en cuando. Nos quedan 3 minutos. 2 minutos para 2 minutos. Bueno, Saboreando es el programa que en la emisora que Ribo me dio esa oportunidad y soy un compañero más aquí, Javier, de tu excelente programa. Y el mío, pues que se emite los miércoles de 13 a 14 horas en la emisora y luego se repite o se mete a nivel de la web. Pero lo que buscamos es eso, esa excelencia alimentaria, ponerla a disposición de nuestros magníficos oyentes y disfrutar mucho, porque la experiencia radiofónica también es muy divulgativa, muy creativa, muy formativa. En eso estamos. Y he disfrutado muchísimo con esta entrevista. Te voy a devolver la jugada y a lo mejor te invito para que me hables de qué es lo que comes, qué te gusta, cómo disfrutas más de la alimentación. Yo te cuento lo que como. Yo soy muy pocas cosas. Soy muy raro comiendo. Pero sí, es muy importante. Yo creo que la alimentación es muy importante y cuidar la alimentación es muy importante. Y lo que tú haces también. Sí. Y, por supuesto, impresionado por tu entrevista, porque nos hayas traspasado tu experiencia. Bueno. Creo que tu experiencia es muy válida. Y creo que todavía te queda mucho que hacer. Sí. Has comentado cosas que creo que son importantes y que además te entusiasman, ¿no? Me entusiasma mucho. Y luego veo que el negocio familiar, la continuidad de mis hijos
que a pesar de Eso es hacer su grandioso. formación, que hayan sabido recoger el testigo y que lo gusten y que lo disfruten. Para mí eso es Y lo bueno, más. yo creo que siempre hay un secreto en toda la gente que, bueno, hay muchos de los que traigo yo aquí al programa, ¿no? Y al final la gente que no deja de hacer lo que cree que puede hacer y se reta a sí mismo, al final Sí. termina siendo una persona plena y además que no se siente frustrada. Que yo creo que es importante cuando se llega a cierta edad, ¿no? Sin duda, nosotros encontremos de verdad el lado amable de la vida. Ya bastante, a veces mala noticia nos da, pues vamos a buscar nosotros el lado amable. No fruntamos Muy el bien. ceño antes. Muy bien, nos avisa nuestro técnico Pablo de aquí de Radio Intercontinental que tenemos que acabar. Así que muchas gracias, Luis, y bienvenido al programa. Cuando quieras puedes venir. A Y ti acepto el siempre. reto de ir al tuyo. Acepto tu magnífica entrevista, que ha sido de verdad un lujo. Y desde luego vendrás al mío el día que te parezca, ¿vale? Muy bien. Un placer, un placer. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.